Este es el análisis para el día de mañana, justo para la apertura. Pues el movimiento fue muy abrupto, un poco diferente a lo que yo estaba esperando, pero es coherente y está respetando los niveles con mucha, re- am, con mucha intención. Entonces, es un buen punto de partida, teniendo en cuenta que realmente no se sabía pues qué iba a pasar en el, en la apertura, ¿no? del gap semanal. Lamentablemente fue más grande de lo que yo pensaba, pero está dentro de nuestro rango, ¿no? Yo pensaba que iba a ser de unos 100 o 150 o 200 ticks. Terminó siendo de un poco más del doble, de casi 400 ticks, perdón. Eh, pero pues sigue siendo bueno, sigue respetando nuestros niveles. Vamos a recordar que esto va pasando, ¿no? En el video pasado que te enseñé, güey, vimos que esta es la posición más grande que hemos tenido. Es una posición sobre una cobertura de una compra, ¿no? El ponderamiento es referente a las coberturas que ha ido pasando a lo largo de los precios. Y el ponderamiento de este VWAP es la posición actual del market maker. Eh, no es muy exacto porque se pondera todo el volumen en general, no estamos siguiendo a Citadel, por ejemplo, pero lo que sí podemos ver es el end of the month. Ponemos el end of the month de enero y nos damos cuenta de lo siguiente. Pues obviamente el mes termina en 5 días, después esto expira en 5 días. Conforme a esto, podemos identificar mucho más fácil el posicionamiento más grande, que normalmente siempre todos los market makers hacen actualizaciones el mes completo. Entonces, ¿cuál es el interés abierto más grande posicionado en todo el mes? Es justamente 25.400. Si nos vamos al nivel 25.400, nos damos cuenta que es muy parecido al ponderado, un poco desviado, pero la mayor parte del tiempo el ponderado se mantuvo en una desviación muy leve, como del 0.25%. Pero es muy bonito ver esto. Justamente vino a reaccionar y a respetar este nivel recogiendo liquidez, haciendo un retesteo de la orden del market maker y a llenar justamente un vacío que habíamos encontrado en, en el, en el week pasado del point profile. Ese es un low value node. Vamos a marcarlo, lo voy a poner un poco más centrado. Justamente, esta es una zona de low value node. Es una zona con muy bajo volumen. Esta zona también es una zona de muy bajo volumen. Y esta zona también es una zona de muy bajo volumen. Pero, ¿qué es de diferente esta zona a esta zona? Y esta zona. Esta zona sí hubo un gap, pero el gap ya fue llenado. En esta zona hay muchos imbalances y nunca habían sido llenados. En esta zona también hay un imbalance, pero ya fue testeado. Entonces, este value node tenía que ser llenado antes de poder continuar un movimiento alcista. ¿Por qué alcista? Porque las posiciones de opciones en 25.400 son totalmente alcistas, son calls. Entonces, estamos hablando en una macro expiración, siempre vamos a hablar de intención, no vamos a hablar de reversiones, de coberturas, de rebalanceos en ese nivel, porque es una macro expiración como lo es el end of the month. En end of the month podemos ver que el nivel más grande es 25.400 con posiciones de compra. Nivel 25.400 lo voy a poner de rojo. Nivel 25.400 justamente coincide con un low value node, un imbalance que ocupa ser llenado antes de continuar un movimiento alcista. Alcista como su opción ganadora, que es un call. Eh, Abre la semana y testea nuestro nivel directamente. Va y llena nuestro imbalance. ¿Ok? Entonces,
justamente lo llena y tenemos un rebalanceo muy fuerte. ¿Por qué? Porque había una insuficiencia de contratos y al mismo tiempo posiciones abiertas tan grandes que se tenía que hacer una cobertura de riesgo. Al hacer una cobertura de riesgo, nosotros hacemos un rebalanceo a la misma dirección que había trades abiertos. ¿Por qué? Porque se hizo una cobertura de riesgo, añadiendo más contratos para balancear el promediado de posición alcista. Entonces, si antes tenían sus posiciones aquí, tuvieron que hacer un rebalanceo más o menos por aquí o por acá para poder impulsar todavía más el precio, no dejarlo caer, no romper su posición. ¿Por qué? Porque si no asumirían más riesgo dejando caer el precio. Entonces, vamos, llenamos nuestro vacío estructural, que esto forma parte del Action Market Theory, es conforme lo que debería de ser, y aparte nos confirma un movimiento tendencial. ¿Por qué? Porque si esto no hubiera sido llenado, no pudiéramos haber continuado un movimiento alcista con validez. ¿Por qué? Porque no pueden quedar vacíos. Si quedan vacíos, son posibles riesgos del mercado a que haya imbalances en el precio y movimientos con más volatilidad. Si hay una apertura con más volatilidad, implica más riesgos para los market makers. Entonces, sus posiciones deben de ser una cobertura después de haber testeado el nivel de riesgo, que es este imbalance. Después de haberlo testeado, tuvimos que haber tenido un movimiento realista hacia la misma dirección que estaban apuntando desde un inicio, que si se encuentra por encima del VWAP, pues es una posición alcista. Entonces, continuamos alcistas, nos confirma nuestra dirección que teníamos planteada, que son compras, y pues ya nos da total validez. ¿Por qué? Porque al ya haber llenado este nivel que era necesario llenarlo, ahora sí podemos subir con total libertad, ¿no? Eh, y pues ahora, ¿dónde apuntamos? Directamente vamos a tomar simplemente cualquier nivel por encima de 20, de 250 contra 250 posicionamientos, que pues más o menos sería tapar. Vamos a ponerle algo para que se tape, ¿no? Ahí no era. Creo que podemos insertar un dibujo o ponerle una línea, ¿no? Una línea derecha. Creo que más o menos así. Y ya más o menos por aquí. Cualquier nivel por encima de esta línea es nuestro nivel válido, solo son estos niveles. Nuestro nivel más relevante es el 25.710. Es justamente este nivel que tenemos marcado aquí, es nuestro nivel de entrada. ¿Por qué es nuestro nivel de entrada? Porque es el nivel más relevante antes de poder seguir continuando el precio. ¿Por qué? Porque nuestra dirección es alcista. Si este fuera nuestro nivel relevante de entrada, no podría ser. Porque si vamos a intentar seguir subiendo, este tiene que ser tocado primero. Y por eso mismo la sesión tiene que aperturar por debajo de ese nivel, estructuralmente hablando. Es el posicionamiento más óptimo y que lograría mayores beneficios. En- Nosotros nos damos cuenta que esto ya perforó y estamos contando con estabilidad dentro de la primera desviación, pero no es una congruente direccionalidad. Siempre la direccionalidad tiene un cambio abrupto de tendencia no un cambio de posicionamiento, siempre va a ser dentro de esta zona, que es la segunda desviación. Entonces, si nosotros en la apertura del día de mañana, en la apertura rompemos y entramos a la segunda desviación, claramente vamos a tener un favorecimiento de continuación alcista. Entonces, pues nuestra entrada podría ser más o menos por acá o más o menos por acá, depende de qué tan compacto está el precio. Como no hay noticias y todo eso importantes,
y es lunes, pues yo esperaría un trade un poquito más sólido. Entonces, no tanta volatilidad, un rompimiento tipo un formamiento de un rango los primeros 5 minutos, 15 minutos, y luego un rompimiento alcista, que sería nuestra entrada, ¿no? Apuntando hacia el siguiente nivel difícil de romper, que pues sería 25.800. Si rompe 25.800, podríamos seguir holdeando una cantidad importante de contratos y apuntar hasta 25.900. 25.900 sería nuestro nivel límite. No creo que suba más de aquí. ¿Por qué? Porque ya estaría entrando en la siguiente zona, que esta ya es una zona de toma de ganancias del market maker que está con posicionamiento en 25.400. Tomando el mismo punto de referencia, los market makers siempre recorren por lo menos 500 puntos. 500 puntos por encima de 25.400 es 25.500. ¿Dónde está la tercera desviación de la posición? 500 puntos arriba. Por eso es nuestro límite 25.400. Matemáticamente es el punto óptimo de salida del market maker y nosotros no queremos estar en su punto de salida, queremos estar dentro de su posición y su expansión. Entonces, pudimos haber entrado aquí, pero pues nosotros no operamos fuera de sesión, no como un algoritmo que eso sí opera fuera de sesión y opera normalmente mejor fuera de sesión. Por eso este tipo de rebalanceo se hace en aperturas semanales, en inducciones de liquidez fuera de una sesión concreta. Porque cuando no hay sesión, no hay liquidez. Cuando no hay liquidez, se puede hacer movimientos abruptos, sin tanta necesidad de, de que sean caros esos movimientos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos en un tipo de balance, podríamos decirlo así. Por eso normalmente las sesiones de Tokio y de London se basan en comportamientos de rango y no tanto de distribución, como normalmente está medido en el Nasdaq, que está en New York, en la sesión de New York, que es la sesión donde más crece el activo. Entonces, aparte que tenemos una direccionalidad por sí mismo alcista. Si compramos en New York, holdeamos cierto tiempo, históricamente, si nomás holdeamos esa sesión y nos salimos como en un ETF, vamos a tener rentabilidad por sí mismo, simplemente por holdearlo. Vamos a estar con returns muy altos muchas veces, pero vamos a tener rentabilidad, porque el Nasdaq es un activo alcista. Eso pues es por sí mismo el Nasdaq. Entonces, protección de este punto, reacción alcista, incluso para sesión, vamos a ir a testear el nivel. Muy probablemente tengamos una reacción temprana, que sea una reversión. El punto, esto es un poquito más de interpretación y es como experiencia. Esto no va a estar en ningún libro teórico, pero por lo normal, cualquier nivel que vaya a dar una reacción de rompimiento en la sesión de Nueva York va a ser primero testeada y rechazada fuera de sesión. Entonces, vamos a ir a testear nuestro nivel importante, vamos a rechazar el nivel, vamos a abrir la sesión por debajo de nivel, tal vez testeando este nivel, vamos a abrir fuerte con compras, máximo hasta acá, vamos a salirnos acá, y esta es nuestra teoría, mucho más válida porque defendimos un nivel importante, porque fue atacar ese nivel, porque para ese nivel era necesario llegar para continuar nuestro movimiento alcista. Esta es mi hipótesis el día de hoy, después de ver esta apertura, después de reconsiderar eh, que este nivel hacía falta llenarlo, que este nivel era el nivel más grande en interés abierto de todo el mes. Entonces, era 100% necesario. No se sabía cuándo se iba a hacer, pero se sabía que se iba a hacer. Y pues siendo la última semana del mes, era necesario hacerlo dentro de la apertura semanal. Habría con mucha más volatilidad de lo que yo estaba esperando, más o menos como 1.2%, pero el movimiento es alcista. Y
Una de las cosas buenas es que nos dejó un vacío. ¿Qué pasa si la sesión rompe el máximo de este vacío? Nos va a dar una direccionalidad algorítmica medida por backtesting. Si rompe por encima, el día va a ser alcista. Entonces, es un punto a favor de nosotros. El gap, pues ya fue llenado. El gap fue llenado, no podemos tomar beneficio de haber hecho una reversión alcista a la media del gap, principalmente porque no estuve en tiempo de pantalla. Entonces, ¿se perdió esa oportunidad? Sí se perdió, por no haber hecho un análisis más enfocado en la macrotemporalidad. Pero pues no pasa nada, este movimiento valida mucho más nuestro trade, nos da una dirección mucho más clara y si se valida que la sesión abre por debajo, mucho mejor. Entonces vamos a ver qué pasa. Hoy, bueno, sí, ya, hoy en la apertura y pues a ver qué show. Eh, Dentro de lo que cabe como rechazo y su delta más grande fue justamente en este nivel, podemos tener en cuenta que esta resistencia fue respetada desde una vela más o menos como de una hora, eh, que si lo vemos, tuvo un patrón de vela muy bonito, justamente de rechazo, mantuvo el área, entonces dentro de lo que cabe, mucho mejor para nosotros, eh, vamos a ponernos como antes, mucho mejor para nosotros, eh, sigue manteniendo lo que es este piso muy fuerte y puede ser de dos. Yo prefiero entrar en un rompimiento esperando a una invalidación o más bien una validación de gama negativa, pero igualmente podríamos entrar en una compra aquí, que sería justamente un retesteo de 650, un retesteo de 600, un retesteo de 550, un retesteo de 500. ¿Qué se encuentra dentro de esta zona? 600, 550. Estos strikes los podríamos entrar como a punto de bottom week. Podríamos entrar de una forma temprana, pero yo quiero ser un poquito más conservador, entonces yo voy a entrar directamente en el rompimiento de 25.710. Podríamos entrar en compras desde 25.550 y 25.600 debido a la rigurosidad que ya tenemos marcada y lo respetado que ha sido el panorama alcista. Y aparte que ya sabemos que el mayor gamma pinning es 25.900.